Joyas del cine, el arte y la literatura cosechadas por Franco Felice en el Jardín de Franco. Tranquilo, nos atrasamos un poquito. ¿Por qué? Yo fui a hacer un café. Fui a hacer un café y no encontraba el azúcar. Porque Franco toma café con azúcar. Sí, te creo que no encontraste el azúcar porque está más amargo que... No, le puse 2 cucharadas. Está bien, bueno, sí. ¿Está bien? ¿Cuánto más azúcar? No, muy rico. ¿Cómo que? No, seguimos acá. Tardamos en entrar, pero ingresamos en los senderos del Jardín de Franco, donde hay azúcar, donde hay caña de azúcar, donde hay caña de edulcorante también. Es el único lugar con caña de edulcorante. Es gracioso que digas caña porque hoy hablamos de pesca, ¿viste? Hablaste de pesca temprano, entonces era como... ¿Escuchaste la nota? Escucho un pedacito. Muy bien. Así que caña, pesca... ¿Y la nota? También. En fin, este es el Jardín de Franco con Franco Felice. Un rincón para justamente posar nuestro trasero en la pradera, ¿verdad? Recostarnos en las hierbas y escuchar la voz del gurú que circula en estos senderos, en estos floreados, en estos canteros, que no ningún otro sino nuestro estudiante de letras predilecto, Franco Felice. ¿Cómo estás, Franco? Muy bien, Esteban, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, la verdad que bien. Recuperado, bien, sí, bien. Esta segunda presentación me gusta mucho. Es como este segundo saludo. Buen día, ¿cómo estás, Esteban? Sí, el primero es como... Claro, el primero es... Exacto. Y el segundo es mucho más tranqui. Has traído a colación a una autora que... de nuevo, es de las más mencionadas, las más mainstream del 2019 para acá. ¿Quién es y por qué? Bueno, ya al decir que un poco guiándonos por la introducción o intento de introducción que hablé antes, de esto del escritor súper conocido o del escritor rockstar, como me gusta decirle a mí, sí. Y de su literatura y de alguien que como te decía, un par de personas me decían, cuando le contaba que hablábamos de tal libro, me decían, y te falta hablar de... o hablaste alguna vez de... o che, qué bueno que no nombraste... ¿te gusta? Me han llegado a preguntar si me gusta, si me gusta su literatura, ¿no? Sí. Me estoy refiriendo, por supuesto, ya se habrán dado cuenta, a Mariana Enríquez, ¿no? Mariana Enríquez, que es una autora que no voy a decir que la estuve esquivando porque sería injusto. Y hoy recordaba, mientras venía para acá, que una sola vez la mencioné, no a ella, sino a uno de sus cuentos, que si no me equivoco fue en la primera o segunda emisión de la columna hace ya más de 1 año y medio. Estamos bien, más de 1 año y medio. Esta columna tiene, sí, más de 1 año y medio. Bien, mirá vos. Sí, es verdad. Mirá, bueno, me acuerdo que la primera o la segunda emisión nombré un cuento de ella, mencioné un cuento de ella que me gusta mucho, ya ni siquiera me acuerdo de cuál era el tema de la emisión, pero bueno, hablar un poco de Mariana Enríquez, ¿no? Centrarnos en lo importante que es su literatura, en mi caso particular, en lo que he leído de ella, porque tiene una obra que si bien no es enorme, hay varios títulos, pero dirigirnos, aunque sea a lo más conocido, a lo más difundido, y a su vez también quería pensar en hacer una especie de cuestión ajena a lo literario, ¿no? A esto de lo que es hoy en día en Argentina ser escritor. No cualquier escritor, sino una suerte de escritor como medio rockstar, como muy mimado por los medios. Aclaro, por favor, que nada de esto tiene una connotación negativa. Sí. Cuando digo mimado por los medios no me refiero a que hay un término que odio, que lamentablemente está muy de moda, que es la sobrevaloración. No me refiero a eso, sino que me refiero a al éxito también. Al éxito comercial, a la presencia mediática, claro. Mediática o por lo menos extraliteraria que hay de muchos autores en el mundo. En Argentina, cuando pienso en eso, hoy en día, y por lo menos de 3 años para acá, 4 años para acá, pienso en Mariana Enríquez, ¿no? Mariana Enríquez, que es una autora que algo que me parece que es uno de sus mejores méritos y sus mejores armas a la hora de hablar de su literatura, es que indudablemente le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. Se puede decir que en los últimos años en la narrativa argentina irrumpió de forma inesperada con el género del terror, el género del suspenso, el género gótico, con influencias góticas, ¿no? Por supuesto, de un terror de manera realista. Es como un terror de barrio, un terror de pueblo, sí. Un terror que no le escapa a la realidad que ella vive o a la realidad que se vive hoy en día, sino que también, cuando digo esto de la realidad y escaparla, quiero hacer un corte, un paréntesis, porque me refiero a que ella misma lo dijo. Hoy no se puede hacer una novela de terror, un cuento de terror, un cuento fantástico ambientado en un castillo de Londres en 1870 porque ya nadie lo va a leer y porque nadie se lo toma. Ya no hay un pacto de lectura que incluye eso. O sea, es más terrorífico hablar de la realidad y hablar de lo que nos pasa hoy, sí. Y quizás introducir el elemento terrorífico, el elemento fantástico en un escenario real. Algo que ella reconoce que el gran mentor que ha hecho eso es Stephen King. De hecho, es uno de sus escritores favoritos, lo ha dicho Mariana varias veces. Y Enrique es un poco como que toma esa premisa, ¿no? De hacer una suerte de relato realista, de corte natural, pero
con la introducción y la irrupción de lo grotesco, de lo macabro, de lo terrorífico, ¿no? Y pensando en eso también decía, un poco cuando hablaba de sus mejores armas y de sus mejores méritos, creo que ha vuelto a poner ha vuelto a poner de moda y ha vuelto a poner en circulación el género de terror en Argentina, cuando es un género que ya hemos hablado, no tiene demasiados exponentes. Son como casos muy aislados los escritores que han hecho terror en Argentina, y no me refiero ahora, me refiero a siempre. Sí, sí. Hay uno que, bueno, que lo conocemos, que lo he nombrado varias veces, que ya lo volveré a nombrar porque estoy leyendo otras cosas de él, que es Luciano Lamberti, que tampoco es como, sí, es un escritor de terror, bárbaro, pero tampoco que se circunscribe en el terror solamente. Son como casos, son como pequeñas islas los escritores que hacen terror en Argentina, ¿no? Lamberti es uno, Diego Mucio con Las Esferas Invisibles, lo podemos nombrar también. Algunas cosas de Samantha Schweblin, ¿no? Con esa impronta más macabra, quizás más thrilleresca que de terror propiamente, pero no hay un exponente propiamente de terror. Y si nos vamos a décadas atrás, podemos decir que incluso hay cuentos de terror de Cortázar, no sé, no sé, hay un cuento para mí, hay un cuento de Borges que es La Casa de Asterión, que yo lo considero un cuento de terror. No sé, a mí me parece que tiene todos los elementos de terror, pero bueno, no me quiero desviar de tema, sino que el género en Argentina renace un poco o vuelve a ser popular o se vuelve a poner en discusión con Mariana y la literatura, en especial con dos libros de ella que son libros de relatos, libros que han salido, uno en el 2009 y uno en el 2016. El de 2009 se llama Los peligros de fumar en la cama. Lo tengo aquí en mi mano. Sí. La edición de Anagrama, que es no se ve, bueno, ahí está. Bueno, sí, igual no sé para qué lo muestro, porque no... Es una edición muy bonita. Es una edición muy bonita, de Anagrama justamente, que es la principal casa editora de Mariana Enríquez, por lo menos en Argentina y en España, que presenta, bueno, Los peligros de fumar en la cama es una colección de relatos, son cuentos, ¿no? Son cuentos que un poco vienen a subrayar este método que ella viene... cultivando del terror y del suspenso, ya desde la década del 90, porque Mariana empieza a escribir muy de joven. A los 18, 19 años publica su primera novela, que es Bajar es lo peor, que es una novela que podríamos decir como que, según ella lo ha dicho, ¿no? Tiene como un fundamento que es contar lo que era la adolescencia de muchos chicos en los 90. De muchos chicos en los 90 en la ciudad de Buenos Aires, pero no de cualquier chicos, sino de esos chicos que están como un poco que no son parte de los grandes grupos. Esos chicos que por ahí tienen problemas en la casa o que están aislados o que no se llevan bien con las modas del momento. Entonces como que arman su propio círculo, su propio espíritu y se van aparte. Bueno, Bajar es lo peor es una novela que toca ese tema de forma muy, muy cruda, muy realista, pero que también tiene ciertos elementos un poco fantásticos / terroríficos, ¿no? Después, bueno, Mariana es periodista, se dedica durante muchos años al periodismo en Página 12. Sigue escribiendo, pero no es hasta 2009 cuando reaparece con Los peligros de fumar en la cama. Y esta colección de relatos que trae como ya una declaración de principios en lo que es el terror, ¿no? En lo que es su forma de narrar y en lo que es su forma de contar historias que ya te digo que son la mayoría, por no decir todas, están contadas desde perspectivas de personajes comunes a los que les ocurren cosas terroríficas. En ese sentido se le emparenta mucho con Stephen King. Y por ejemplo, yo recordaba en esta colección de cuentos, el que es mi cuento favorito, que es el primero. Se llama El desentierro de la Angelita, en el que cuenta una historia que transcurre acá en Avellaneda, lo cual es también para nosotros es bastante interesante, de una chica que un día buscando en el patio de la casa de su abuela encuentra una muñeca, la desentierra y bueno, resulta que la muñeca está viva. Entonces no se la puede sacar de encima, ¿no? Y pasan los años, pasan las relaciones, pasan los trabajos y ella sigue teniendo esa muñeca encima con la que aprende a convivir en un punto, ¿no? Como que empieza a, bueno, sí, vivo con esto, vivo con un ser de otro mundo, y ahí la comprensión de ese otro mundo es una parte interesante en la narrativa de ella. Porque, como te decía antes, son personajes comunes, son personas mundanas, con trabajo, con relaciones, con vidas que se parecen a las nuestras quizás, pero que su existencia y su tranquilidad se ve irrumpida por algo de otro mundo, o que ellas, cuando me refiero a ellas, me refiero a las personas, son parte de esa irrupción de irrealidad, ¿no? Entonces, creo que la importancia de este primer volumen de cuentos, de Los peligros de fumar en la cama, tiene como esa fuerza de decir, bueno, hay un terror urbano, hay un terror que transcurre, no sé, bueno, esto es en el siguiente libro, ¿no? Pero hay un cuento que transcurre en Constitución, hay un cuento que transcurre en una playa, hay un cuento que transcurre en tal lado. Son escenarios muy comunes donde irrumpe lo fantástico y a veces no tiene explicación, ¿no? Lo que a mí me gusta mucho de la literatura de Mariana es que los finales suelen ser muy ambiguos. Por lo menos varios cuentos que yo he leído los encuentro con finales muy ambiguos, que incluso quizás terminan de forma abrupta en medio de una reflexión o en medio de una descripción un poco general de las cosas, ¿no? Es como que a veces uno espera que haya un golpe final y no pasa. Lo cual está bueno, me parece que es una marca de estilo y que en un género como el terror, sobre todo en un género
que en Argentina no tiene, como te decía antes, una gran distribución, marca un poco cierta originalidad y eso está muy bueno. ¿Ibas a decir algo? Hay una entrevista muy piola donde ella describe. No describe el método. Sí, depende. No sé si con el método es lo que más me quedé, pero la que hace con Caja Negra, que de nuevo está Claro, muy ahí de está. moda, super mainstream. Pero describe un poco esto de cómo vuelca ciertos aspectos de su personalidad en esa ambigüedad en ciertas conclusiones de las historias, de los cuentos. Sí. Es complementario, no es que aprende cómo escribir escuchando una escritora, pero es parte de la experiencia de absorber a Mariana Enríquez en un proceso que arranca, si bien ella era habitué de página, pero en 2009, digo, es en 10 años Sí, se en construyó 10 un nombre sólido. Si bien ella ha publicado una novela en el 2004, si no me equivoco, llamada Cómo desaparecer completamente, se puede decir, viendo quizás una línea cronológica, esto me parece a mí, que a partir de 2009, con la publicación de Claro. Los peligros de fumar en la cama, como que bueno, yo siento, habría que preguntarle a ella, pero yo siento como que se toma más su trabajo de escritora, de narradora, de novelista y empieza a darle más forma a esa ficción, ¿no? A esos relatos que la ubican rápidamente como una autora distinguida en ese momento de una literatura que acá no estaba como muy difundida. Y quizás también la gente que lee terror, sobre todo en Argentina o en ese momento, como que siempre tenían que recurrir a lo mismo, ¿viste? Tenías a Stephen King, tenías a Lovecraft, tenías a Poe, tenías, no sé, se me ocurre, qué sé yo, podías leer El fantasma de la ópera, podías leer Drácula y para de contar, algo más de ciencia ficción, ¿viste? Pero después, bueno, aparece esta proliferación un poco hoy ya más marcada de autores que toman lo cotidiano. El escenario. Toman el escenario cotidiano y lo trastocan con imágenes perturbadoras, no siempre terroríficas. Porque eso también está muy presente en algunos cuentos de ella y en algunos cuentos de otros autores que ya hemos mencionado, de que a veces lo que realmente da miedo es lo inexplicable acá. Es como que, bueno, pasa algo, ¿no? Hay un desenlace así y no te da precisamente miedo, pero te deja Incertidumbre. Te deja incertidumbre. Yo el otro día, pequeño spoiler de quizás la próxima o la siguiente columna, yo el otro día estaba leyendo una colección de cuentos de Lamberti y era muy de noche, estaba leyendo y llegué a un punto del final de uno de los cuentos que me dio miedo, pero de verdad me dio miedo. Me levanté para ir al baño y tenía miedo. O sea, está buenísimo tener miedo por eso, ¿no? Pero, Sí. y no era lo que cuenta, no es algo tan terrorífico, pero es tan inexplicable y está tan narrado de una determinada forma que decís, che, qué cagazo. Y acá creo que Mariana con estos relatos dio en la tecla de eso, ¿no? De contar lo oscuro. Totalmente. Es Mariana Enríquez la protagonista de la columna del Jardín de Franco Felice en esta ocasión. Si no hemos leído algo de ella, la hemos escuchado o hemos rozado Sí. hablar con Mariana una Enríquez- seguidora o seguidor. Sí, de hecho, y acá que nadie se enoje, pero para mí Mariano Enríquez es como hoy en día la remera negra de la literatura argentina. Todos tenemos una remera negra. Claro. ¿Quién no leyó a Mariano Enríquez hoy en Sí, día? sí, ¿Quién no sí. sabe? Yo he visto gente los libros que más veo en el transporte público últimamente son de Mariano Enríquez. En Parque Rivadavia. Están encima de todas las mesas. Están en todos. No, y Parque Rivadavia porque vende usados. Sí. Andate a una librería, una cadena, andate a un Jenny, andate a un Cibals, un Ateneo, y los libros de Mariano Enríquez están en la mesa de más vendidos, están en la mesa sí, no sé cómo decirlo, no sé porque no laburo en editoriales, pero son como los bestsellers. De hecho, creo que Los peligros de fumar en la cama ya lleva más de 15 ediciones. Su siguiente libro, que es el que quería mencionar ahora, y ya que estoy lo menciono, Sí. que es Las cosas que perdimos en el fuego, que es del 2016, que es una segunda colección de relatos, también creo que va por la 24ª edición. O sea, es un fenómeno editorial tremendo que bueno, por un lado viene con este interés que hay de la literatura por parte de autores que expresan este nuevo estilo, este estilo que ahora está teniendo como más lugar, y a su vez también de esa pata comercial se desprende lo otro, lo que podemos tocar después, que es esto de la figura del escritor, del rockstar, ¿no? Pero bueno, centrándonos más un poco en lo literario, a mí personalmente me gustan mucho más Las cosas que perdimos en el fuego, que Los peligros de fumar en la cama. Si bien son dos libros muy buenos, la verdad que los relatos tienen mucha calidad todos. En Las cosas que perdimos en el fuego siento que hay como un avance de nivel en cuanto a lo perturbador y lo tétrico en Mariana Enríquez. Siento que los cuentos de Las cosas que perdimos en el fuego, que la portada es muy similar es muy similar a la otra, ambas tienen figuras. ¿Qué tienen la portada? Son, la portada las decía Anagrama, son pinturas, son grabados. Uno es de la condesa sangrienta y el otro, no te sé decir, está por ahí. Pero yo siento que en Las cosas que perdimos en el fuego, esta segunda colección de relatos del 2016, es como que Mariana pisa un poco el acelerador y le tiñe como mucha más oscuridad a sus relatos. Son relatos que son algunos muy fuertes, muy perturbadores, en un sentido de que
ya se entiende que lo macabro y lo tétrico y lo podrido no solamente asoma, sino que acá también se come todo, ¿no? Hay un relato que yo lo mencioné en la parte anterior cuando hablaba de los peligros de fumar en la cama, que es El Chico Sucio. El Chico Sucio es el primer cuento y es uno de los cuentos más conocidos de ella. Es un cuento que ha tenido bastante repercusión y que transcurre en Constitución en el medio de gente que vive de forma demasiado marginal, y a la vez en eso la narradora y también el personaje principal, que es una mujer, y la narración propia le instalan y le imprimen un marco de brujería y de magia negra que era impensado en un relato así. O sea, cómo mezclar un poco problemas sociales, las carencias que vemos todos cuando nos tomamos un colectivo y pasamos por ahí, con una historia de magia negra, de brujería, de demonios. Es un relato que para mí es uno de los 5 mejores de ella, sin exagerar. Y a su vez también hay como ciertos guiños, quizás históricos, te podría decir, que dan cuenta de una coyuntura o de una historia que no cierra. Y esto está muy presente para mí en el segundo cuento de esta colección, que se llama La Hostería, que es un cuento que yo mencioné, ahora que me acuerdo, lo mencioné en aquella primera o segunda columna, que es, en mi opinión, bueno, en mi opinión no, es el que más me gusta de los relatos de Mariana, y por lo menos de este cuento, que son 2 chicas que se meten en una hostería para urdir un plan vengativo, para tener venganza por una situación que ocurre con un familiar de una de ellas, y ellas saben que en ese hotel, en esa hostería, en los 70 pasaban cosas raras, y se usaba el lugar para cosas macabras, nunca dicen qué, pero uno ya entiende lo que pasa. Y bueno, cuando deciden tomar cartas en el asunto y emprender esta venganza, bueno, ocurre algo que a mí me impactó sobremanera. Me parece que es uno de los mejores relatos de Enríquez, La Hostería. Creo que era Juan Sasturian, por ahí estoy mandando fruta, que cuando hablaba del Eternauta decía lo del domicilio de la aventura. Sí. En este caso se replica, el Eternauta no es una historieta. Sí, es un... pero más allá de la diferencia de género... Sí, aparte instala una forma de narrar. Y ocurre en lugares que frecuentamos. Me Claro. recordaste también, yo me voy a ir un segundo a lo que es Nuestra Parte de Noche. Charlamos un poco fuera de micrófono. Sí. Que Su tengo. novela, que es la última novela que publicó hace unos años, sí. Sí, o sea, un dato súper al margen. Mi exnovia era muy, muy seguidora de Mariana Enríquez. Sigue siendo muy seguidora de Mariana Enríquez, no novia, exnovia y seguidora. ¿Me entendiste? Sí, sí. Y conversábamos mucho de eso. A mí me retrotrajo algo que vos mencionaste, algo que a mí me pasó leyendo Nuestra Parte de Noche, más allá de lo que siento yo con el libro, que es esto de el terror como algo que ambiguo y que no cierra. Me retrotrajo a una crónica, no libro de terror, de Alfredo Silleta, un periodista que cubrió el avance de la secta Moon en Argentina. Sí. Y me acuerdo, yo iba leyendo en un micro de día, volviendo de Mar del Plata con amigos, me puse a leer la secta de Silleta, que hoy ya no quiero hablar más del tema, si le preguntás lo niega, es hermoso. Está muy bien. Está perfecto, es genial. Que en un momento describía el grupo que integraba la secta Moon en Argentina, una célula en Buenos Aires, y hablaba de un chabón, creo que se llamaba Diego, y puso algo así como, y de Diego solamente supe su nombre, que le gustaba el arroz, y nunca lo vi más y nunca supe nada más. Esa frase colocada en un escenario, en una página, en una forma, te deja una sensación de vacío y de miedo que puede calificar como terror. ¿Me aterrorizó? La respuesta es sí. Sí, por supuesto. Bueno, hay algo de ese juego, ¿no? Claro. Acá de esa frase bien puesta o de ese momento bien puesto que en estos cuentos de Mariana están presentes. Si me preguntás, no lo hiciste, pero igual te lo voy a decir porque acá en este momento mando yo. Por supuesto. Mis relatos favoritos de las cosas que perdimos en el fuego, primero, La Hostería, como he dicho antes. El relato homónimo, Las cosas que perdimos en el fuego, que es el último de la colección, que realmente me parece no solamente un buen cuento, sino que me parece súper novedoso en cuanto a la forma de contar. Y también te podría agregar, pero voy a hacer trampa y voy a leerlo porque no me acuerdo, que es La Casa de Adela. La Casa de Adela, que es un cuento también como bastante cortito de terror de barrio, terror de generaciones. Me hace acordar mucho a otro gran cuento de ella, pero que está en Los peligros de fumar en la cama, que se llama Chicos que faltan. Chicos que faltan es excelente. Creo que si me preguntás ahora borro lo que dije antes. Si me preguntás mi cuento favorito de Mariana Enríquez, Chicos que faltan. De Los peligros de fumar en la cama, del año 2009, de la primera colección de cuentos. Y a su vez vos recién mencionaste, corriéndonos un poco de los cuentos, pero siguiendo en su ficción, la última novela, que se titula Nuestra Parte de Noche, exactamente. Novela que fue hiper promocionada, que es hiper exitosa, que te levantás una baldosa y la encontrás. Sí. Yo no me pude, no logró conmoverme del todo esa novela. No la pude terminar porque no me trababa en un punto. No me gustaba, lo voy a decir. Las marianitas que me ataquen, que vengan. Pues ya discutí con gente que me decía, no me gustó, no, me parece que no está mal hecha, no estoy diciendo que es mala.
siento que le falta, le sobra desarrollo y le faltan otras cosas. De hecho, ya me llamaba la atención un poco la longitud de la novela, siento que yo no le tengo miedo a los libros largos, ¿no? Pero decía, bueno, te tenés que bancar una prosa de 800 páginas. Pero sentí que no encontró en mí esa... no me identifiqué, así que si alguien lo quiere, se lo doy. Pero está... No, eso es una novela que, como te decía antes, como impulsa también, y hablando ahora un poco de lo extraliterario, la impulsa un poco a Mariana a esta mega exposición que hay ahora. Y que yo mientras pensaba en la columna y lo hablaba con otras personas, no podía evitar acordarme, y seguramente vos te acuerdes, de hace unos días transcurrió la Feria del Libro. Sí, estuvo. Y Mariana estuvo, para mí que durmió ahí, porque hubo como 5 días seguidos que estuvo, o sea... Sí. En charlas con diferentes autores, en presentaciones de libros, estuvo muy presente en la última Feria del Libro, siendo que ella es una mujer que viaja constantemente, porque está en Europa, o sea, se va a España, Francia, vino a Argentina y después se fue a Suecia, después a Noruega, o sea, no, es de Lanús, pero nunca está en Lanús. pero es una mujer que constantemente está presentando sus libros, sus novelas en diferentes partes del mundo, sobre todo de Europa. Y ahí un poco viendo cierto tratamiento que se le dio al tema, sus entrevistas, sus declaraciones, notaba que había autores que le preguntaban propiamente sobre literatura, lo cual me parecía genial en un evento como la Feria del Libro, que se hable de libros, porque es la Feria del Libro, vamos a hablar de libros, no me importa si el autor se levanta y desayuna o si se levanta y se lava los dientes, o sea, vamos a hablar de literatura. Yo sentía que muchos de los entrevistadores dejaban de lado a la Mariana Enríquez autora, que es la que importa, que es la que por lo menos en la Feria del Libro va a hablar de eso, y le preguntaban de cuestiones ajenas a los Libero libros. versus. ¿Cómo? Libero versus. Exactamente, claro, que era como, bueno, Mariana, pero este cuento, ¿cómo lo escribiste? No, porque bueno, me pareció otra cosa. Y se iba totalmente de tema la cuestión a un punto de que parecía una entrevista como la que le pudo haber hecho Caja Negra. Sí. En Caja Negra yo sentía que, si bien no quiero meter las manos en el fuego, pero quiero pensar que el entrevistador leyó sus libros, porque para entrevistar a un autor lo primero que tenés que hacer es leerlo, para ver qué le preguntás. Sentí que faltaba como esa cosa de, bueno, hablemos de literatura, ¿viste? Yo soy una escritora. Sos estudiante de letras, además. Tenés una expectativa. Hay una expectativa, y más allá de eso, toda esta cuestión de la figura del autor y de las declaraciones autorales y de la exposición y de la figura del autor en la sociedad, voy a decir un término muy marxista, pero en la sociedad capitalista, es algo que se estudia en letras, en materias como teoría literaria, que es súper extenso y un plomo, no me voy a poner a contarlo ahora, pero hay autores de la Escuela de Frankfurt que se dedicaron a estudiar esto, a la autonomía de un escritor, de por qué cuando vemos un escritor en la tele nos interesa más qué marca de ropa usa que cuando habla de literatura. Entonces yo esto lo noté mucho con Enríquez ya desde antes de la Feria del Libro, porque ya me parecía como esta imagen de escritor un poco rockstar, ¿viste? De que hay filas y filas de gente leyendo. Yo creo que el último escritor rockstar de la Argentina, que aparte odiaba esa posición, que hacía lo imposible para correrse de ese lugar con muchísima ironía y muchísimo humor, fue Borges. Pero Borges porque era la persona más accesible del mundo. O sea, Borges, si te estoy hablando de la década del 70, del 80, era un tipo que te lo encontrabas en la plaza sentado y te sentabas a hablar con él y te tenía toda la noche y te podías ir y como era ciego no se daba cuenta y se quedaba hablando solo. Pero después no hubo Fowell quizás en la década del 90, Rodolfo Fowell, autor de Los Pichiciegos. César Aira, quizás, autores como que son tenidos como rockstar, ponele, que la gente los consume justamente como si fuesen máquinas de escupir libros, ¿viste? De que, bueno, sacan 4 o 5 libros por año en diferentes editoriales, bueno, hay que leer todo. Yo sentía un poco con Enríquez esto de la figura de la escritora, que en Argentina llama mucho la atención, porque en Argentina los escritores no son... o sea, vos salís a la calle y le preguntás a una persona, nómbreme 10 escritores argentinos, y no sé cuántos te puede nombrar. Por lo menos que estén vivos. Creo que el chiste es hacer ese, porque todos te van a decir Borges, Bioy Casares, Sábato. No, vivos. Contemporáneos. Alguno dirá Claudia Piñeiro, Mariana Enríquez, Eduardo Sacheri y se me va el 100. O sea, una cosa así. Yo siento que de vuelta, no me estoy poniendo en una postura crítica, ¿no? De decir, no, porque lo que hace Enríquez, a mí me interesa en esta columna justamente hablar del impacto literario de ella. Insisto, sus 2 colecciones de cuentos, Las cosas que perdimos en el fuego, Los peligros formados en la cama, son muy recomendables, son grandes cuentos. No descubrió la pólvora, porque lo que está haciendo es una traducción de un montón de corrientes que hubo en los 70 en Estados Unidos, pero tiene el mérito de hacerlo. O sea, esto lo hablaba con una persona hace un tiempo que es muy fanática de Enríquez. Yo le decía, sabe contar muy bien, sabe narrar muy bien, pero no descubrió la pólvora. O sea, tiene muchísimos guiños a Shirley Jackson, al Stephen King de los 70, de los 80, a Ray Bradbury incluso.
Pero el mérito de ella es que lo trajo acá, lo trajo a Argentina en esta época, porque si no íbamos a seguir leyendo a Shirley Jackson y a Stephen King toda la vida. Está buenísimo que alguien en español, en Argentina, traiga el género, lo baje a esta época y le dé un tratamiento... Le cambia el domicilio. Sí, le cambia el domicilio, pero le dé un tratamiento autóctono, ¿viste? Claro. Como que diga, bueno, vamos a hablar de nuestros miedos, no de los Claro. miedos que tienen, por ejemplo, que tiene Stephen King, de que, como es de Estados Unidos, tiene miedo de que entre un tipo... valga la redundancia, no, pero entre un tipo con un arma y mate a todos en un colegio, como Claro. pasó en Texas. Esas son cosas que acá quizás no nos llegan a nosotros. Le tenemos miedo a otras cosas, le tenemos miedo a la pobreza, le tenemos miedo a la inflación. Por eso ya hace un cuento en Constitución con un chico que, bueno, veremos qué le pasa. Le tenemos miedo a la dictadura, por eso hace un cuento como la austería. Le tenemos miedo al femicidio, por eso hace un cuento como las cosas que perdimos en el fuego. Entonces, esa idea de tomar algo propio y retorcerlo con el terror para que queden en evidencia nuestros miedos, los 3 ejemplos que te di recién son, me parece, los más justos. Eso sí, bueno, lo agarró ella y lo escribió ella y bárbaro. Pero siento que, bueno, que más allá de apreciaciones personales, el que quiera seguirla, la seguimos por chat. Siento que nada, que es una autora que, por lo menos en su narrativa breve, a mí me ha convencido mucho más. Me gustaron mucho más sus cuentos que su novela. Y tanto tampoco leí de ella. O sea, leí 4 libros, pero lo que más me gustó y me conmovió es esto de su narrativa breve. Estos 2 cuentos, insisto, se lo piden, te compras 1 kilo de picada y te lo regalan el libro. Así que lo pueden conseguir en cualquier lado, título de Mariana Enríquez. Pero también pensar esto de cómo vemos a los escritores en Argentina hoy en día, en esta época de hiperactividad y de hiperconectividad, de que vos te enterás que tu autor favorito va a hablar en la feria del libro porque sube una historia de Instagram, ¿viste? Y decís, bueno, y vas y te sacas la foto y te firma el libro. Todo ese valor agregado a lo literario, me parece que, si bien es súper discutible y es un tema muy extenso, creo que un buen ejemplo hoy en día es Mariana Enríquez, por este tipo de autora que está como en boca de todos y que se lo ve. Y una persona con más malicia te diría que pasa a ser casi una mercancía, ¿viste? Porque está Mariana Enríquez, ¿qué leíste de ella? No, está Mariana Enríquez, ¿viste? Bueno, léete un libro. No, después lo leo. La foto. Me incluyo, es una. Sí, me incluyo, sí. la foto del libro. Es muy común. Un momento era. Vos pasabas historia y estaba en nuestra parte de noche. Nuestra parte de noche. Me incluyo en esa. He visto gente en mis historias que nunca las vi leer o que nunca hablaron de libros o nada con nuestra parte de noche. Que está bárbaro, que está buenísimo. No me voy a poner en ese lugar de decir, no, está bárbaro. Si tu entrada a la literatura, o si por lo menos lo que te interesa y te llama, entre la oferta enorme que hay, es eso. Dale para adelante, viejo. Léelo 50 veces. Los cuentos de ella son muy buenos. Quiero recalcar esto, porque también he tenido esta tirada de hate, ¿viste? Con mis amigos que lo hablaba, con compañeros. Clara tu posición. Lo hablaba con una compañera el otro día que cuando le dije que para mí no era una superautora casi me mata. O sea, era una Marianita, le dije yo. Nos reímos después de todo eso, pero le decía, no, a mí me gusta, pero viste, le mencioné que me gusta. Viste, era como, bueno, insisto, celebro mucho su narrativa breve, me gusta mucho, he leído varias veces sus cuentos de mis favoritos, pero más allá de lo literario, y acá me contradigo quizás, pensar en esto, ¿no? En el escritor rockstar que está como viviendo la vida del rockero, ¿viste? Total. Es un Charly García que hace libros. Y entender también que como la moraleja en todo esto es decir, bueno, está bueno leerlo, ¿viste? Quizás antes de sacarte la foto o de querer que te firme un libro, de querer pertenecer, quizás, que tampoco está mal, ¿viste? Uno cuando es joven ve a sus ídolos como algo inalcanzable también, meternos en su narrativa. Y quizás ahí cuando escuches una entrevista de Mariana Enríquez, donde no habla de literatura, porque el entrevistador le pregunta si de chica andaba en bici o en patineta, uno puede adquirir una mirada crítica y decir, che, voy a buscar otra entrevista donde se hable de su literatura, que las hay, por supuesto. Claro. Pero nada, bueno, había que traerla a Mariana Enríquez acá porque ya te digo, era como el elefante en la habitación. Totalmente. Todos me decían, che, nunca hablaste de ella, che, ¿qué pasa? ¿No te gusta? Y ahora tenés esto, el QR del episodio en Spotify para pasárselo. Claro, exactamente. Mercado Pago. Exactamente. Es como, sí, me gusta, es una autora, no es de mis autoras favoritas, lo voy a decir, pero tiene cuentos muy disfrutables, tiene una personalidad que me encanta. Pero había que traerla porque también sería hipócrita, sería necio no hablar de lo que pasa del fenómeno literario argentino con ella. Totalmente. El Jardín de Franco con Mariana Enríquez. Perdón, última. Sí, la recomiendo. Recomiendo que la lean. Así, o sea, para que quede todo claro. Recomiendo por lo menos estos 2 libros de cuentos. Los peligros forman en la cama, las cosas que ponemos en el fuego. Son creo que en total 24 cuentos. Hay muchos que son excelentes. Así que vamos. En el Jardín de Franco de hoy, el elefante en la habitación en términos literarios, ¿se ha ido el elefante? A pastear. Se fue en paz. Se fue en paz. Libre. Libre, por supuesto. Hablamos tanto de Posible Aventura, nos quedan segundos, pero Stephen King es de Maine. Stephen King es de Maine, de Portland,
Oregon, Maine. Maine, imagino que los problemas de un hombre de Maine no es lo mismo de un hombre de Y no, zona sur, nos incluyo, nada. así que Y de hecho enhorabuena. Maine es muy. Es casi el lugar. Casi no, es el lugar donde transcurren casi todas sus obras. Stephen King instala su literatura en Maine. Todo lo que pasa en el mundo de King pasa en Maine. Que es un estado que uno casi ni lo. Cuando era Estados Unidos, el Exactamente. último estado. ¡Ah, Maine! Está Rhode Island y Maine. Claro, ¿Existen esos exactamente. lugares? Maine es conocida por Stephen King, hay que decirlo. Y por ser muy demócrata. Y por ser muy demócrata, sí, exactamente. De hecho, Stephen King es un fervoroso demócrata. A mí me causa mucha gracia porque King durante muchos tiempos no usaba Twitter solamente para putear a Trump. Hermoso. Pero no usaba Twitter y vos un día entrás y decía Trump, fuck you. Y se iba 6 meses, volvía Trump, fuck you de vuelta. Explotaba. Fuck you in the ass. ¿viste? Sí, fuck you in the ass, jaja. Y LOL. cuando se estrenó la remake de It, él dijo. Hoy se estrena, el día que se estrenó la remake de It, King tuiteó. Justo ese día habló Trump por televisión y dice: Yo ya saqué la entrada para ver al payaso en pantalla, quiero uno solo. O sea, como diciendo que hay 2 payasos. Palito Trump. Claro, dijo: Hay otro payaso en televisión, yo hoy saqué para ver uno solo. Hermoso, hermoso. Franco, gracias totales. No, por favor, a ustedes. El Jardín de Franco con Franco Felice. Hoy Mariana Enríquez. Y de esta manera cerramos los senderos del Jardín de Franco solo por un tiempito. Y los senderos de todas las tormentas juntas hasta mañana a la 1 de la tarde. Cerrando semana en el Late Night Show que más temprano empieza.